Hola a todos, el día de hoy vengo con otro video sobre literatura latinoamericana y en realidad les voy a hablar sobre lo real maravilloso, que tal vez no han escuchado qué es lo real maravilloso porque muchas personas no saben lo que es lo real maravilloso y en realidad hay mucha controversia respecto al tema. Antes de empezar estoy sentada en el piso porque me gusta sentarme en el piso, entonces tal vez mis perros se pasen por aquí y vean sus orejas, solo ignórenlos. A ver, ¿por qué es un tanto... no es controversial, o puede ser controversial el hecho de que exista o que existió lo real maravilloso? Para algunas personas es exactamente lo mismo que el realismo mágico. Para otras personas es más que nada un precursor del realismo mágico. Yo más que nada les voy a invitar a ustedes a leer los libros de lo real maravilloso para que decidan para ustedes mismos si les parecen que son muy diferentes al realismo mágico o si es que se veía venir por ahí el realismo mágico o si son lo mismo que el realismo mágico. Entonces, lo real maravilloso creo que apareció primero en un periódico, pero para describir la obra de Alejo Carpentier, pero luego Alejo Carpentier lo apropió para sí mismo y de verdad explicó qué era lo real maravilloso. Entonces, el concepto de lo maravilloso implica un sentido de sorpresa frente a lo inusual, frente a lo inesperado, y es muy curioso porque hasta aquí parece mucho como si fuera realismo mágico, ¿no es cierto? También alguna vez leí que era una categoría literaria donde lo extraordinario es novedoso, ingenioso, entonces también sigue pareciendo el realismo mágico. Lo que dice Alexis Márquez es que antes que un procedimiento estético, lo real maravilloso es más bien un modo de ser, una caracterización de cierto tipo de realidad. ¿Qué tipo de realidad? La realidad latinoamericana a la que estamos acostumbrados. Les voy a leer dos cosas que han dicho Alejo Carpentier en las que más o menos se empieza a entender de mejor forma qué puede ser lo real maravilloso. Primero dijo, lo maravilloso comienza a serlo de manera inequívoca cuando surge de una inesperada alteración de la realidad, o el milagro, de una revelación privilegiada de la realidad, de una iluminación inhabitual o singularmente favorecedora de las inadvertidas de riquezas de la realidad, de una ampliación de las escalas y categorías de la realidad, percibidas con particular intensidad en virtud de una exaltación del espíritu que lo conduce a un modo de estado límite. Para empezar, la sensación de lo maravilloso presupone una fe. Esta fe de la que está hablando Carpentier, creo yo, es más allá de todo la fe de las personas latinoamericanas, la fe de los grupos indígenas que tienen ante estas creencias que para los extranjeros siempre van a ser extraordinarias. Entonces, podemos leer también otra frase de Alejo Carpentier en la que dice, lo real maravilloso es eso, esa inesperada alteración de la realidad, una revelación privilegiada, una iluminación inhabitual, una fe creadora de cuánto necesitamos para vivir en libertad, una búsqueda, una tarea de otras dimensiones de la realidad, sueño y ejecución, ocurrencia y presencia. Lo que sucede con Alejo Carpentier es que cuando él recién empezó a escribir, empezó a seguir un modelo europeo, que es lo que muchos escritores latinoamericanos hicieron al empezar a escribir antes del boom. Se seguía este modelo europeo, pero después Alejo Carpentier quiso mostrar qué es lo que estaba pasando en su país. Entonces les voy a hablar un poco más de Alejo Carpentier para entender más cómo nace todo este movimiento. Él nació en 1904, él es cubano, murió en 1980, era periodista, vivió en Francia desde 1927 hasta 1939. Él empezó a escribir con la escuela surrealista sus primeros cuentos. Y de hecho hay muchas personas que dicen que lo real maravilloso existe gracias a que también existía el surrealismo. Y que Alejo Carpentier entendía muy bien lo que era el surrealismo para poder pasarse a lo real maravilloso. También vivió en Venezuela de 1945 a 1959. Hay muchísima gente que no ha escuchado de él,
Eso es creo que lo más curioso para mí de su vida. Cuando yo hablaba de Alejo Carpentier frente a mis estudiantes, nadie tenía idea quién era él. Y es tan indispensable, creo yo, si es que uno está de verdad interesado en la literatura para poder entender qué es la literatura latinoamericana. Entonces, ya que tenemos que le gustaba el surrealismo y todo, empezó a escribir esta forma distinta para explicar qué es lo que estaba pasando en Cuba, en Latinoamérica, y contrasta estas visiones latinoamericanas con lo que estaba pasando en el resto del mundo. Respecto a los libros de Alejo Carpentier, el libro más importante de todos para reconocer dentro de lo real maravilloso es El reino de este mundo, donde tenemos la revolución haitiana, pero todo está envuelta en lo real maravilloso. Entonces, también es un libro tal vez bastante difícil de leer si no están acostumbrados al barroco, porque Alejo Carpentier utilizaba el barroco un montón. Para los que están un poco perdidos, el barroco se explica básicamente en miedo al vacío. Eso significa, no sé si alguien aquí, alguno de los que me ve está en Ecuador, pero la iglesia de la Compañía es un ejemplo perfecto del barroco. Y en la arquitectura ahí se puede ver porque hay demasiadas curvaturas, demasiados adornos, no hay nada vacío. Entonces en la literatura tenemos oraciones extremadamente largas, llenas de adjetivos, un montón de cosas que pasan al mismo tiempo. Entonces a las personas esto les puede asustar un poco, les puede dificultar un poco la lectura. Yo creo que si quieren sumergirse en el mundo de Alejo Carpentier, pueden empezar leyendo un libro que no es parte de lo real maravilloso, que se llama El arpa y la sombra, que es sobre cuando se intentó hacer santo a Cristóbal Colón, porque por si no lo sabían, se intentó que Cristóbal Colón fuera santo, pero obviamente después de ser básicamente la persona que inventó la esclavitud y un montón de horrores más, no se logró darle la santidad, por suerte. Algo muy importante para entender lo real maravilloso e incluso el realismo mágico es que está también definido como esta idea de que la geografía de Latinoamérica es tan extrema y es tan diferente al mundo occidental del hombre blanco conquistador que no importa lo que pase aquí en Sudamérica, para ellos puede ser magia. Entonces, alguna vez leí que existía una leyenda, creo que un sacerdote había dicho de Perú que había un río en el que hervía, o sea, que era tan caliente que hervía. Y por supuesto era visto como magia, o sea, como algo completamente inexplicable, algo completamente fuera de sí. Y además no encontraban el río, entonces era más como una leyenda. Años después, obviamente, encontraron el río y... Hola. Encontraron el río y dejó de ser una leyenda y se pudo explicar científicamente. Pero por supuesto en aquella época fue algo totalmente maravilloso, ¿no? Entonces podemos empezar desde ahí para lo que yo creo es la única verdadera diferencia que he encontrado entre lo real maravilloso y el realismo mágico. Y es que en lo real maravilloso hay aspectos extremos de la cultura, de la naturaleza, de los indígenas, que parecen ser mágicos, pero no lo son. O pensemos también en que estamos frente a un chamán que está tomando ayahuasca y tiene toda su experiencia sobrenatural, que para nosotros va a ser más que nada algo sobrenatural, algo tal vez mágico, alucinaciones creadas en el cerebro, pero para esta cultura indígena es algo real, es algo normal. Entonces, viéndolo desde este punto de vista, es algo totalmente normal que parece extremo, o que parece falso, o que parece mágico. En cambio, por ejemplo, Gabriel García Márquez puede hacer en 100 años de soledad que lluevan rosas, o que personas duerman años de años, y nosotros sabemos que es mágico, o sea que de verdad no hay ninguna explicación para eso. Mientras que lo real maravilloso con Alejo Carpentier
tiene todo este realismo por detrás. Tal vez por eso se llamaba Lo Real Maravilloso. Obviamente Alejo Carpentier no es el único, de acuerdo a algunos críticos, que ha escrito dentro de Lo Real Maravilloso. El otro autor que también ha escrito y que algunas personas lo consideran dentro de este género es Miguel Ángel Asturias, que es de Guatemala. Él nació en 1899 y murió en 1974. Él se preocupó muchísimo por las culturas indígenas en su vida personal y en la literatura. En París estudió antropología y mitología indígena. También apoyó al gobierno de Jacobo Arbenz, pero cuando cayó este mandatario, Asturias fue expatriado a Argentina. Y bueno, en realidad siempre les duele mucho a los escritores cuando son expatriados. En 1966 fue devuelto su nacionalidad guatemalteca y en 1967 ganó el Premio Nobel de Literatura, por si acaso no sepan. Entonces, yo creo que casi digo Alejo Carpentier, de Miguel Ángel Asturias, lo más curioso que tenemos es que tal vez está muy dentro de Lo Real Maravilloso. Uno, Las Leyendas de Guatemala, que es un libro bastante pequeño que yo recomiendo a todo el mundo porque es como de verdad sumergirte en otro mundo, un mundo que parece sumamente fantástico, pero que era parte principal de las culturas indígenas de cuando él escribió. Y también tenemos, creo que es, según yo, tal vez no, la obra más importante de Miguel Ángel Asturias, que es Hombres de Maíz, que es un libro increíblemente difícil de leer. Yo creo que intenté 3 veces leer y la tercera vez entendí. Y ahí sí pude continuar con la lectura, pero es bastante increíble. Y yo creo que lo difícil es que empieza con un sueño que tiene, bueno, no es sueño, es como la realidad de vista desde el punto de Gaspar Ylón. Es sobre esta guerra de los indígenas contra los mestizos. Y vemos muchas cosas desde el punto de vista indígena. Entonces esto hace que nosotros veamos estas cosas maravillosas, estas cosas que muchas veces pueden ser mágicas, pero que para los indígenas eran normales, eran dentro de sus creencias algo perfectamente aceptable. Y bueno, creo que eso sería todo por hoy. No sé si alguien aquí tiene algo que decir sobre Lo Real Maravilloso. Si siguen aquí y quieren saber más cosas sobre la literatura, les voy a seguir contando. Si alguien quiere que tope un tema en específico, me pueden poner en los comentarios o me pueden escribir. Aparte de todo, si llegaron hasta acá, pueden hacer clic en suscribir. Y también tengo un blog de literatura que siempre pongo en la información abajo, si alguien quiere leer alguno de mis cuentos. Aparte de esto, quería comentarles que no sé si a alguien le interesaría más o menos hacer como un mini taller de lectura comprensiva. Entonces escogería un cuento que les diría para leer antes de tiempo y luego podría hacer el video de YouTube y podría haber una discusión en los comentarios, más o menos súper básico, o sea, para personas que quieren empezar a leer de verdad y no entienden mucho sobre qué está pasando en el cuento y están súper perdidos, y tal vez podría ser con un cuento para niños. O sea, es algo súper básico, pero si a alguien le da ganas me pueden decir, sí. Creo que eso sería todo. Mi perro Harry dice chao y yo digo chao, pobrecito.